Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy tenemos tres temas de mucha actualidad. Uno, lo que pasó en Corrientes, por supuesto, que expresa qué significa el resultado electoral en una provincia como Corrientes. Creo que marcan algunas ideas como para conversar. También el tema Venezuela. Hoy el narcodictador Nicolás Maduro ha hecho declaraciones durísimas diciendo que ya están preparados para la batalla, para dar la guerra, para entrar en una forma de guerrilla, diciendo que Estados Unidos tiene 8 barcos y 1.200 misiles que lo están apuntando. Ustedes saben que la decisión del presidente Trump tiene que ver con combatir el cártel de los soles, que es una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas y más poderosas del continente. Vamos a tratar el tema Venezuela con dos defensoras de los derechos humanos, con Elisa Trota y también, por supuesto, con Gabriela Hernández, que es la hija de Nélida Sánchez, que está detenida en el helicoide, que es la sede de los servicios de inteligencia, de los tenebrosos servicios de inteligencia del chavismo. Y por supuesto que nos vamos a ocupar de la elección que se viene, tan importante en la provincia de Buenos Aires, y vamos a charlar con el referente de Lomas de Zamora de La Libertad Avanza, que es Guillermo Viñuales. Ha sido también en su momento candidato a intendente. De todo eso, pero déjeme que le cuente desde el punto de vista editorial cuál es mi opinión, mi análisis político de lo que pasó ayer. Mire, los resultados electorales que cosechó este año confirman que la libertad no arrasa. Están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Esa consigna, expresión de deseo del presidente Javier Milei, no se verificó en la práctica. En las provincias no se reflejó el nivel de imagen positiva ni de intención de voto que Milei tiene a nivel nacional en casi todas las encuestas. La única verdad es la realidad, y ayer en Corrientes La Libertad Avanza hizo un papelón porque no alcanzó el 10% de los votos. Las urnas hablaron y demostraron que la estrategia de Karina Milei, el jefe del Estado, fue un fracaso absoluto, igual que en Santa Fe, en Formosa, en Salta. Una cosa positiva es enfrentar la corrupción y la burocracia de la casta, y otra muy distinta es ignorar las leyes de la política y el sentido común. Los errores no forzados cometidos fueron producto de la soberbia de creer que los distritos iban a ganar caminando con solo poner la foto de Milei y pintar de violeta a cualquier candidato. Error. Eso no suele pasar en las elecciones de medio tiempo. Sí, pasó con las presidenciales, pero cuando se eligen solamente legisladores, el ciudadano en general le da prioridad a los liderazgos locales y tiene mucho arrastre, además, el aparato del gobernador y de los intendentes. Esa es casi una regla que Karina Milei no tuvo en cuenta. Tuvo una excesiva confianza en las fuerzas del cielo, y en las provincias pesa mucho las fuerzas del suelo. Ellos le exigieron demasiado al correcto gobernador Gustavo Valdés. No quisieron ni sentarse a negociar, ni escuchar razones. Pedían que el candidato a gobernador fuera otra persona y cambiar el nombre y el color de la alianza que ganó en primera vuelta con casi el 52% de los votos. Más de 330.000 correntinos eligieron a Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador. Era imposible conceder las exigencias de Karina. Era hasta una falta de respeto para la militancia y la tradición radical de la provincia. Se quisieron quedar con todo, atropellando con la motosierra, y se quedaron sin nada, peleando y pedaleando en el aire. Son aprendizajes que el partido de Milei debe hacer si no quiere repetir las derrotas. La buena política, la ciencia política, tiene sus leyes. Una de esas dice que, tal como ocurre en la vida cotidiana, hay que ser humildes, dialogar para buscar acuerdos y no romper en la primera de cambio. La arrogancia es la peor consejera. Y para un futbolero como Javier Milei, es claro que los partidos no se ganan hasta el minuto 90, cuando el árbitro toca el silbato. El candidato de Karina, Almirón, rasguñó el 10% y solo lo eligieron algo más de 60.000 personas. Muy poco para aspirar a tanto. Y hubo otra cifra que pocos esperaban. Votó más del 72% del padrón, al contrario de las últimas tendencias. Los insultos, la agresividad,
la actitud beligerante no le ayudan para nada al gobierno para aumentar su base de sustentación. Y el incumplimiento de promesas con los gobernadores que fueron aliados hasta hace poco no contribuye a los acuerdos parlamentarios que este gobierno necesita imperiosamente para avanzar en las profundas reformas que prometió. El destrato a los jefes provinciales fue generando un clima necesario para que se fueran organizando en un partido llamado Provincias Unidas y para que los legisladores de ese espacio se alejaran del mileísmo en el Congreso. Otra ley de la buena política que no se cumplió. Hay que sumar fuerzas, crecer en todos los planos para tener más capacidad de gestión. No hace falta transar en nada ni aceptar las oscuridades de la vieja política, pero la gestión es construcción y no solo destrucción. Hoy tanto el gobierno como el kirchnerismo tienen en la vereda del frente a gobernadores radicales como Gustavo Valdés de Corrientes, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, Carlos Sadir, otro radical en Jujuy, a peronistas como Martín Yarlora de Córdoba o Claudio Vidal de Santa Cruz y a un hombre del PRO, joven como Ignacio Torres de Chubut. Y pronto es muy probable que se sume Marcelo Orrego de la provincia de San Juan. Todavía no tienen la potencia necesaria para crear y para romper la polarización de votar a favor o en contra del kirchnerismo, pero van creciendo como una opción centrista y multipartidaria. La exigencia desmedida no le permitió a la Libertad Avanza estar en la foto de los ganadores al lado de los hermanos Valdés. Se perdieron esa posibilidad justo una semana antes de las trascendentes elecciones en Buenos Aires y dejaron al desnudo su debilidad con el cuarto puesto de Almirón. Y también es cierto que el clima de dudas y discusiones que produjo el fracaso en Corrientes debilita la fuerza para el domingo que viene. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno se juega mucho. Hizo el eje de la campaña en el lema "Kirchnerismo nunca más" y sus adversarios en que hay que parar la motosierra de Milei. Muchos de los intendentes peronistas que quedaron afuera del acuerdo de listas y que están enojados con Cristina van a jugar a fondo. Lo mismo, porque es en defensa propia. Necesitan de los concejales que eviten algún intento de destitución en sus distritos. Y eso le dan un fuerte piso electoral a la Fuerza Patria. En los comicios del 26 de octubre eso va a cambiar porque los intendentes no van a jugarse nada. Esa batalla que viene es importante para ambos, para Cristina y para Milei. Si el kirchnerismo gana con cierta comodidad, eso va a ser utilizado como puente para poner toda la carne en el asador el 26 de octubre y para redoblar su apuesta de volver a gobernar este país. Si por el contrario las listas violetas logran superar el 40% de los votos, habrán empujado al kirchnerismo a una etapa de divisiones y nuevas peleas internas. Veremos. Por suerte, en democracia, la verdad la tienen los ciudadanos a la hora de ir a las urnas. Está en manos de los bonaerenses el poder de sacarle tarjeta roja a Cristina y la Cámpora o de prolongar su agonía y la agonía del país.
que las declaraciones que ha hecho hoy el narcodictador Nicolás Maduro respecto de que está dispuesto a llevar adelante una lucha armada con milicianos que están armados, respecto de que los Estados Unidos han colocado, dice Maduro, 8 arcos y 1.200 misiles apuntándole con la intención de combatir, entre otros, al cártel de los Soles, uno de los carteles de narco más peligrosos y más poderosos que hay en América Latina. Están con nosotros y la estoy saludando con mucho gusto, Elisa Trota. Buenas noches, gracias por venir, Elisa. Defensora permanente, histórica de los derechos humanos en toda la región, bueno, y especialmente también en Venezuela. Está Gabriela Hernández. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo te va? Acérquense un poquito al micrófono, ¿va? Exactamente. Gabriela lo sufre en carne propia, además, y en carne familiar, porque su madre, Nélida Sánchez, está detenida en el helicoide, en el tristemente célebre, en el lúgubre helicoide, que es el centro de detención más importante en Caracas que tienen la fuerza de Maduro. Les quiero pedir primero una mirada general. ¿Cómo definiría Elisa a alguien que no sigue la información cotidiana? ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Hay versiones de todo tipo, incluso algunas que digo ojalá se den, que se podría fracturar el ejército, las Fuerzas Armadas, pero ¿cuál es tu mirada y cuál es tu opinión? Sí, yo creo que a 26 años de un régimen que comenzó con Chávez y continuó con Maduro, con lo que venimos denunciando hace muchísimos años, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad denunciados por organismos internacionales e investigados, entre otros por la Corte Penal Internacional, con un proceso electoral robado de la forma tan descarada que vio el mundo entero y que hoy en día nadie puede negar, con los cientos de presos políticos venezolanos y extranjeros, incluyendo argentinos, con los cientos de torturados y desaparecidos, con las miles de asesinatos extrajudiciales. A todo eso se le suma algo que también venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que esta tiranía es un régimen narcocriminal que ha sido catalogado por distintos países, empezando por Estados Unidos y otros países en la región, incluyendo Argentina, como un régimen terrorista. Entonces, a la luz de los acontecimientos, el mundo pareciera que empieza a reaccionar y a trabajar en esto que ya María Corina Machado había anunciado hace algún tiempo, que es esta coalición internacional y que fue mencionada por Marco Rubio en días pasados frente al presidente Donald Trump, en donde están entendiendo justamente que Venezuela es un peligro para toda la región, no solo por ser un régimen violador de derechos humanos, sino porque por ahí pasa y se trafica el 25% de la droga a nivel internacional. Anidado a esto a el vínculo y el trabajo con muchísimos grupos y regímenes totalitarios, terroristas y de guerrillas, como es el caso desde Hezbollah hasta el ELN y Colombia. La FARC de Colombia. Ahora vamos a ir conversando, por supuesto, con Elisa Trota. Gabriela, ¿qué vínculo tenés hoy con tu madre? ¿Qué información tenés de cómo se encuentra? Está detenida hace más de un año, ¿no? Hace más de un año, correcto. ¿Y se la acusa de qué? No importa, digamos, obviamente, seguramente el régimen está mintiendo, está falsificando acusaciones, pero ¿qué dicen en Venezuela? Sí, en concreto el caso de mi madre es un caso donde concursa con otras personas que sí forman parte de partidos políticos en Venezuela, y todo está vinculado a lo que el gobierno ha llamado pues el fraude electoral que quiso cometer la oposición venezolana con la publicación de las actas de escrutinio del 28 de julio del año pasado. Mi madre es coordinadora nacional de formación de una ONG con más de 20 años de trayectoria en Venezuela en defensa de los derechos políticos y civiles, como lo es Súmate. Y bueno, como parte de las actividades que ella realiza en esta organización, en efecto, estuvo coordinando lo que fue la formación de lo que son los fiscales electorales. Claro. Y por consiguiente, ese es lo único que le imputan a mi mamá, es que bueno, ella participó en todo este entramado de lo que el gobierno llama fraude electoral. La situación de mi madre, bueno, sigue siendo bastante compleja. Legalmente el juicio de ella no se ha movido desde el 6 de noviembre.
del año pasado. Ya vamos casi a un año de eso, ya vamos a cumplir unos 10 meses. Y lo que más nos preocupa como familiares, que es algo que nosotros hemos estado denunciando a nivel de medios y también ante la Fiscalía General de la República Venezolana, son sus problemas de salud. Mi madre es una persona que entró con padecimientos al helicoide, con enfermedades de base, que se han ido acrecentando y se han incrementado durante su proceso de detención, y que incluso esta semana debió visitar en 2 oportunidades, la semana pasada debió visitar en 2 oportunidades el servicio médico del helicoide por variaciones en su tensión arterial que ameritó que incluso debiera recibir medicamento endovenoso. Estaba pensando... ¿ella está sola? ¿Tenés información? ¿Recibe visitas? No. Recibe visitas. ¿Se puede recibir visitas? Sí, ella recibe visitas. ¿Y quién está? ¿Familiares tuyos? Las visitas acuden mi hermana. Nosotras somos 2 únicas hijas de mi mamá. Y mi abuela. Mi abuela es la persona que cuando detienen a mi mamá la detuvieron junto a mi abuela. Claro. Entonces, mi abuela tiene 78 años y le ha tocado vivir de primera mano todo el proceso. Primero, de ver como unos cuerpos policiales sin ningún tipo de identificación y vestidos de negro detienen a tu hija y se la llevan contigo enfrente, básicamente. Claro. Mi abuela fue acompañada por efectivas del Servicio Bolivariano de Inteligencia a su casa a buscar el resto de los materiales con los que mi mamá trabajaba en esta organización. Claro. Cuando mi mamá la detienen, que primero estuvo en otro centro de detención del SEBIN, que no era el helicoide, mi abuela fue la persona que durante 3 días iba a visitar a su hija y llevarle comida. Y fue la persona que se enteró un 28 de agosto del año pasado que mi mamá había sido trasladada al helicoide. Mi abuela fue la persona que tuvo más de 48 horas sin saber del paradero de su hija, porque al ir al helicoide le decían que ella no estaba allí. Y mi abuela ha sido la persona que durante todo este año ha ido todos los jueves religiosamente a visitar a su hija en una cárcel. Es tremendo. Elisa, ¿qué información se tiene tanto del gobierno argentino como del gobierno, como de la dictadura venezolana sobre Nahuel Gallo? Ninguna. El gendarme argentino, obviamente estamos hablando, ¿no? Ninguna, Alfredo. El gendarme argentino permanece desde el día en que ingresó a Venezuela bajo desaparición forzosa. Nadie, ni sus familiares, ni abogados, ni ninguna representación consular ha podido verlo, ha podido tener representación y no sabemos en dónde está. La única información que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de validez es un video que dejó filtrar o que hicieron difundir por parte del régimen chavista, en donde se lo muestra a él caminando junto a otros reclusos, básicamente como una prueba de vida que puede dar cualquier grupo mercenario o cualquier grupo terrorista. Claro. Nuevamente, para mí ese video no tiene ninguna validez porque no sabemos cuánto antes de que lo difundieran se filmó y si él sigue en ese lugar y en las mismas condiciones. Cero información. ¿Vos crees que la información que hay, que básicamente uno piensa con el análisis desde afuera, pero corregime si me equivoco, que casi el único sustento que tiene Maduro son las Fuerzas Armadas, pero hay información en los últimos días que producto de la presión norteamericana, de las acusaciones de narcoterrorismo al cártel de los Soles y a él y a Diosdado Cabello, empieza a haber cierta grieta, cierta fisura dentro de los uniformados. Sería muy importante para que cayera el régimen, pero es cierto, ¿tienen información o todavía tiene una cohesión muy difícil de vulnerar? Es que yo creo que toda lógica apunta hacia eso, Alfredo, por 2 motivos, digamos. Con esta coalición internacional que se está impulsando, se logra un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, se tiene que lograr, porque no es lo mismo ser parte de un régimen tiránico o violador de los derechos humanos que ser señalado como terroristas. Y no es lo mismo para los militares venezolanos. Claro. Y hoy el régimen venezolano se sostiene única y exclusivamente a través del uso de la fuerza y del dinero que ingresa a través de todas estas operaciones ilegales a las que justamente apunta este movimiento militar en las costas caribeñas, a poder cerrar y dar
con ese gran tráfico de drogas, ese narcotráfico que pasa por las costas caribeñas, producto de ser Venezuela justamente un punto clave para todo el tráfico internacional. Con lo cual veo muy difícil que esto no tenga un efecto en el régimen, y yo creo que hoy con las declaraciones de Maduro lo podemos ver directamente cómo esto les ha afectado. Hablando de declaraciones de Maduro, vamos a poner al aire unas declaraciones hoy del narcoterrorista respecto de la lucha armada. Fíjese, observe y lo podemos ver. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y vendrían entonces, como dijo Cipriano Castro, vendrían nuevos Boyacá, nuevos Carabobos, nuevos Junín, nuevos Ayacucho. Vendría la historia grande otra vez. Nosotros somos gente que trabaja para la paz, pero se prepara. Si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla. Así que eso está contemplado en los planes. Bueno, vos sacás como conclusión que hay un quiebre. Estas declaraciones son la demostración de que hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, yo digo, entre las distintas jerarquías, porque no es lo mismo, se me ocurre, un general corrupto que vive exclusivamente de los narcos, que por ahí los suboficiales o gente de más baja categoría, más baja jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, que no creo que tenga ningún tipo de interés en mantener este régimen, ¿no? Sí, exactamente, Alfredo. Aquí hay dos cosas. Primero, lo que se muestra directamente de esto. Digamos, hay una reacción. Ellos pasaron de decir que esto era una maniobra narrativa, que esto no era real, a directamente reaccionar o decir que van a reaccionar. Con lo cual vemos que están afectados, y diría que por primera vez podemos decir que tienen un miedo real y tangible. Segundo, y en relación con las Fuerzas Armadas, justamente, las Fuerzas Armadas están compuestas por los altos rangos que están en gran medida beneficiados de todas estas operaciones criminales del régimen, pero que, insisto, no es lo mismo para ellos estar vinculados a una dictadura que a un régimen hoy considerado terrorista, y los bajos rangos y medios que también sufren las consecuencias que sufre cualquier persona en Venezuela, digamos, que hoy no tienen para sostener a su familia, que hoy no tienen ningún tipo de recursos para llegar a fin de mes, que seguramente sus familias también se han visto resquebrajadas a través de la migración forzada. Entonces, aquí pareciera que todo indica en que tiene que haber un quiebre del régimen, que bueno, lo vemos con ciertas cosas. Lo vimos cuando la operación Guacamaya, la famosa operación a través de las cuales lograron salir de la embajada argentina los 5 asilados, digamos, ese era uno de los lugares más vigilados de la dictadura venezolana. Eso no puede haber sucedido de manera mágica, más allá de lo que yo creo que va a ser el día que sepamos de qué se trató una operación de inteligencia sin precedentes. Y en ese mismo sentido vienen sucediendo distintas cosas en Venezuela que dan cuenta que poco a poco se van resquebrajando las estructuras. Gabriela, ¿hace cuánto que estás viviendo en la Argentina? ¿En qué momento viniste? Yo llegué el 7 de febrero a Argentina. Hace bastante sí, poco. Hace muy reciente, correcto. ¿Y has recibido en la Argentina apoyo, solidaridad? Digo, porque el gobierno argentino, este gobierno argentino, tiene una mirada sumamente, digamos, de apoyo a toda la lucha por el regreso de la democracia, por la libertad de los presos políticos. Ha declarado como grupo terrorista al cártel de los Soles, igual que lo ha hecho Perú hace muy poquito tiempo. ¿Has sentido eso o crees que falta
falta más solidaridad, no digo de los ciudadanos, sino de los distintos partidos políticos. Sí, no, yo lo he dicho y lo mantengo. Yo como venezolana me siento pues sumamente agradecida con el recibimiento que han tenido no solo conmigo, sino con los miles de venezolanos que estamos acá en Argentina. Creo que es muy importante el apoyo que nos dan tanto en el suelo argentino como en el resto de la plataforma continental. Es evidente el apoyo que el gobierno argentino ha tenido en pro de la causa venezolana y sinceramente pues yo me siento muy cómoda y debo agradecerle, y lo hago nuevamente, por el recibimiento que han tenido, especialmente considerando quizás algunos otros países de la región donde como venezolanos hemos tenido que luchar tanto con altos niveles de xenofobia. Yo creo que Argentina para nosotros nos ha recibido con los brazos abiertos y es una bendición para todos nosotros. Hay una cosa increíble que es el autoconvencimiento que tienen los dictadores, no sé, tienen cara de piedra. Fíjense que el propio Nicolás Maduro habla de que Venezuela es una nación y un país democrático. Lo dice sin ponerse colorado. El régimen de Maduro, el régimen de Maduro, el régimen de Maduro, para satanizar a un ser humano humilde, que ustedes me ven aquí. Yo no tengo ningún régimen. El único régimen que yo practico es el régimen paleolítico, que es la dieta paleolítica para mantener la salud. Pero ese es otro tema que no vamos a explicar. Lo pudiéramos explicar en algunos videitos por TikTok más adelante. Es el único régimen, lo recomiendo. La dieta paleolítica, se la recomiendo a todos. ¿Verdad que es muy buena para la salud? Aquí casi todos lo están practicando. Régimen de Maduro, no, en Venezuela lo que hay un régimen republicano, constitucional, legal, democrático. Un estado de justicia, de derecho, democrático y social, como manda la Constitución. En fase avanzada de construcción. Eso es lo que hay en Venezuela. Bueno, paleolítico parece las ideas y el concepto, digamos, de lo que cree que es democracia de Nicolás Maduro. ¿Vos cómo caracterizarías al gobierno? ¿Cuánta gente cree que, digamos, hay un porcentaje de la población que todavía lo apoya a Maduro, al régimen de Maduro, o no? Muy escaso, Alfredo, y lo vimos en las elecciones del 28 de julio del año pasado, digamos. Hubo 40 puntos de diferencia entre el candidato de la oposición democrática y el presidente electo Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. Eso a pesar de todas las trabas que se pusieron en un proceso en donde no solo no se nos permitió tener el candidato o la candidata que habíamos elegido, sino que no le permitieron a 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela votar, no le permitieron a 3 millones de jóvenes en Venezuela inscribirse en el Registro Nacional Electoral, donde no permitieron bajo ningún concepto hacer una campaña limpia, en donde no le permitían ni siquiera al candidato de la oposición subirse a un avión o ir a un hotel, ni él ni a María Corina Machado. Y eso se vio repetidas veces en las farsas que quiso armar el régimen chavista en supuestas elecciones legislativas o regionales en donde no fue a votar ni el 10% de la población. Claro. Entonces, hablando de una población de un país que vive bajo una emergencia humanitaria compleja y en donde gran parte de esa población sobrevive porque está anotado en algún plan de gobierno que le da algún tipo de dádiva. Y aún así, ni el 10% de la población fue a votar en estos últimos casos. Entonces, evidentemente, el apoyo es inexistente. Él habla de 4 millones de milicianos. Sí. Maduro no obtuvo más de 3 millones de votos el 28 de julio del año pasado. Entonces, claro, ¿de dónde van a salir esos 4 millones de milicianos? Y como eso, hay múltiples ejemplos que nos dan cuenta que el apoyo que hoy puede llegar a tener el régimen venezolano es totalmente inexistente. Hablando de los jóvenes, Gabriela,
¿Qué está pasando con los jóvenes que están afuera de Venezuela? ¿Están participando de la lucha por el regreso de la democracia? ¿Están comprometidos? ¿Y qué está pasando con los pocos jóvenes que se han quedado en el territorio en Venezuela? ¿Tienen, digamos, capacidad organizativa o la represión es tan grande que se corre mucho riesgo para enfrentar al régimen? Sí, yo creo que para empezar, o sea, dentro de Venezuela la represión es real. Yo creo que muchas veces nosotros cuando estamos dentro de Venezuela, y lo digo por experiencia propia, no tenemos quizás no manejamos completamente el alcance de lo que puede ser el seguimiento que es capaz de realizar el gobierno venezolano sobre aquellas personas que piensan distinto. Hace menos de un mes y todavía tuvimos conocimiento que están agarrando jóvenes que forman parte de partidos políticos en Venezuela. Y esto es algo real. Existe por lo menos ahorita está todavía en desaparición forzosa un compañero pues que incluso trabajó como parte del equipo de formadores nacionales de mi mamá, que es José Riera, parte del Partido Voluntad Popular. Todavía se desconoce su paradero. Entonces sí, dentro de Venezuela es muy complejo organizarse como joven para tratar de unirse pues a un cambio político en el país, considerando pues el terrorismo de Estado que hay en el país. Claro. Afuera es más sencillo. Sin embargo, los jóvenes pues tenemos encima todo un tema logístico que conlleva el estar creciendo en un país distinto, claro, el formarse en un país distinto, lejos de tus querencias y lejos de tus afectos, pero es un trabajo real. Yo creo que incluso aquí en Argentina, y lo podemos ver, hay una gran presencia de jóvenes que están comprometidos con el cambio, y pasa no solamente en esta región, pasan en otras regiones como quizás Europa. Tenemos una presencia importante en países como España, Portugal, de jóvenes que están involucrados y que quieren un cambio en el país, ya ni siquiera necesariamente porque vayan a volver o porque vayamos a volver en el país, sino porque debajo de nosotros ya hay una generación nueva, ya hay niños que merecen crecer en un país distinto. Yo tengo 30 años, yo viví, lo único que yo conozco es este gobierno, claro, pero yo quisiera que todos los niños que son más pequeños que yo crezcan y vean un país distinto y un país próspero. Elisa, no tocamos todavía el tema Irán, la vinculación con Irán, que es muy fuerte, los pasaportes a los iraníes, y bueno, y en este momento eso tiene una presencia y una potencia muy fuerte también. Sí, nuevamente, Alfredo, esto es algo histórico. Desde hace muchísimos años se vienen denunciando desde los vuelos Caracas-Teherán, claro, hasta los pasaportes justamente que mencionas que se le han dado a los iraníes, con el peligro que eso conlleva para la región, que conlleva incluso para un país como Argentina, que sufrió en primera persona los 2 atentados terroristas más grandes antes del 11 de septiembre, justamente cometidos por Irán, y que tuvo además Argentina gobiernos que no solo hicieron pactos y firmaron memorándum de entendimiento con Irán, sino que también negaron el vínculo de Venezuela con Irán y quisieron negar la realidad venezolana y la violación de los derechos humanos. Lo que sucede con Irán es muy grave. De hecho, en la operación que hubo durante los últimos tiempos de Israel y Estados Unidos en relación a Irán, Venezuela fue de los pocos países que mostró una solidaridad activa con el régimen iraní. Hay fotos, ellos incluso lo publicaron directamente, y esto por supuesto que forma parte de una preocupación constante. Uno de los casos más recientes específicamente en Argentina tuvo que ver con el avión de Emtrasur, claro, un avión que si no hubiese sido detectado y denunciado a tiempo hubiese podido despegar de suelo argentino sin mayores consecuencias y sin mayores repercusiones, pero que justamente da cuenta no solo de ese vínculo, sino del peligro. Con lo cual entendemos y repetimos nuevamente, el régimen venezolano no es solo un peligro para Venezuela y sus ciudadanos, lo es para toda la región y me atrevo a decir que para el mundo entero.
Elisa Trota ha sido muy amable, muchísimas gracias igualmente, Gabriela. Gracias por venir a dar su testimonio. Por supuesto que se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina, elecciones parlamentarias separadas de las elecciones nacionales en la provincia, de muchísima importancia, y vamos a tener la posibilidad de conversar con el referente de La Libertad Avanza en un territorio clave. Estoy hablando de Guillermo Viñuales. Esto va a ser en instantes nomás, ya venimos. Bueno, lo que planteaba hace segunditos nada más, Guillermo Viñuales, muy buenas noches y gracias por venir. No, muchas gracias, Alfredo. Me gustaría saber, con el conocimiento que tiene del territorio, de Lomas de Zamora en particular, pero también de la provincia y el cono urbano en particular, en general, ¿qué tipo de posibilidades ve usted que este domingo La Libertad Avanza haga una buena elección, se pueda imponer, sobre todo en las secciones más complicadas para La Libertad Avanza como la tercera? Va a depender mucho de la participación ciudadana, va a depender mucho de que la gente entienda en las próximas horas de qué se trata esta elección. Uno de los problemas más grandes que nos encontramos es que este desdoblamiento al cual no está acostumbrada la población de la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que se hace. Sí, y tiene una manipulación política muy evidente de parte de Kicillof y su interna con Máximo. Entonces, en el medio han cerrado las listas nacionales, la gente no termina de entender bien si esta es la elección donde va a participar, por ejemplo, José Luis Esper. Claro, lo van a buscar a Esper para votarlo y no está Esper. Claro. Y están los candidatos locales. Veo sí que si la participación de acá al domingo crece respecto a las expectativas, las posibilidades de La Libertad Avanza son muy importantes. Si no, el peso del aparato político de los intendentes se va a hacer notar. Claro, pasa siempre, ¿no? La gente a veces se desilusiona y no va a votar, pero es la forma digamos, de fortalecer y facilitar a los aparatos históricos, sobre todo el peronismo, pero de todos los partidos que tienen su estructura, y La Libertad Avanza no la tiene todavía. ¿Es correcta el lema, digamos, el concepto alrededor del cual juega la campaña, que es kirchnerismo nunca más? ¿Es un sentimiento ese en la provincia, o usted a lo mejor hubiese agregado algún tema local como la seguridad, o eso está en manos de los candidatos locales? Bueno, yo creo que como pauta cultural política, el kirchnerismo nunca más es un concepto que reúne a muchos de los que vivimos en el conurbano, porque a veces uno, hablando con gente de la ciudad de Buenos Aires o incluso del interior del país, lo ve al kirchnerismo como algo del pasado. Claro. Pero nosotros que vivimos, en mi caso, en Loma de Zamora, lo tenemos absolutamente presente de manera cotidiana. El tema de seguridad está muy vigente en la gente, y este lema creo que también ha logrado incorporar a muchos votantes de Juntos por el Cambio, que tienen en claro, más allá del apoyo al presidente, algunos con más intensidad, otros con más duda, que hay que terminar con esta etapa del kirchnerismo, que aparte lo estamos viendo explícitamente, no solo con los incidentes que se dieron en Lomas organizadamente, sino que lo estamos viendo en las prácticas clientelares en estos días. Van a aparecer por todos lados imágenes de entrega de alimentos, festivales, claro, todo tipo de prebenda, que a veces desde la ciudad de Buenos Aires se imagina más propia del interior profundo, y esto sucede a menos de 10 kilómetros. Es impresionante. Yo siempre me pregunto, cuando aparecieron las imágenes de Martín Insaurralde en el coherentemente llamado bandido, el yate, con todo lo que hemos visto, yo dije, bueno, va a tener dificultades, y sin embargo su Delfín o Termin casi llega al 50% de los votos. Eso es
¿Qué es lo que pasa? ¿Es clientelismo puro? Porque obviamente Loma de Zamora no está extraordinariamente bien en su calidad de vida. Lo que creo que sucedió, que fue clave la vez anterior, yo fui candidato a intendente por Juntos por el Cambio y obtuve el 25% de los votos. Y el candidato de la Libertad Avanza obtuvo el 21%. Quiere decir que ahí teníamos 46 puntos opositores. Qué buen dato, no lo tenía presente. O sea, los opositores del kirchnerismo hubiesen juntado el cuerpo. Bueno, lo mismo pasó a nivel provincial en la candidatura a gobernador. Es más, ellos en el caso de Grindetti y Píparo le hubieran ganado a Kicillof. Pero además hay que imaginar la potencia política que hubiera tenido esa unidad, ¿no? Nosotros la verdad es que terminamos los últimos días peleándonos más entre los opositores por ocupar ese lugar. Ahora las condiciones son distintas. Observo al kirchnerismo muy buscando su voto propio, su voto que no es solamente clientelar, pero tiene ahí un sector que lamentablemente está acostumbrado a esta práctica. Después hay un sector de los sectores medios, valga la redundancia, que comulga con los valores del kirchnerismo y que eso a veces uno lo subestima. Pero me da la sensación de que hay un fuerte interés por el cambio, y hay un detalle muy importante que lo vimos el otro día. El kirchnerismo perdió al laburante como su sujeto social más importante. Histórico, el sujeto histórico. Que en verdad, exactamente, el kirchnerismo pierde al sujeto social del peronismo. Claro. Entonces nos asombra, o a algunas personas le asombra, ver a un muchacho de Rappi, perdón, que diga un nombre o cualquier otro, defendiendo la postura de Milei. El laburante del sector privado de Gran Buenos Aires es un bastión del voto mileísta, porque, por ejemplo, la agenda de la baja de tasas que lleva adelante Diego Valenzuela en la primera sección electoral, en la tercera las tasas municipales tienen valores altísimos, Quilmes, Lomas, La Matanza, la posibilidad de emular algo a lo que ha planteado Patricia Bullrich a nivel nacional en términos de inseguridad también atrae a sectores medios. Entonces, de acá al domingo lo que creo que más nos hace falta es, primero, poner en valor de la sociedad la importancia de esta elección. En segundo lugar, convocar a todos los votantes no kirchneristas a darle su apoyo a la boleta de la Libertad Avanza. Y en tercer lugar, capitalizar el liderazgo del presidente Milei, que tiene, sobre todo, insisto, en estos sectores más dinámicos propios del conurbano, una llegada que otros dirigentes opositores no han tenido. Y respecto de ese tema, del impacto del presidente, recién veíamos imágenes de lo que pasó allí en Lomas de Zamora. ¿Quién armó esto, usted con el conocimiento que tiene? A mí me dio la sensación de olfato de muchos años de ver esto. Había algunos con la camiseta de la abuela de Plaza de Mayo, había otros de Convergencia Socialista, o sea, trotskistas. Era como una especie de pool que hicieron distintos grupos radicalizados, ¿pero alguien los mandó o no? ¿O fueron naturalmente? Alguien le dio el contexto. Los intendentes kirchneristas no le tienen tanto miedo a las redes sociales como a la presencia territorial de un dirigente como el presidente Javier Milei, que siendo presidente de la República, hasta lo que yo recuerdo, fue el único que vino a hacer campaña en Lomas, porque el doctor Alfonsín y el ingeniero Macri han venido como presidente de la República, pero en el caso del doctor Alfonsín con motivo del referéndum del Beagle, y en el caso del presidente Macri con la inauguración del viaducto de Puente de la Noria y una presentación más. No hicieron campañas, por lo menos que yo recuerde, y menos con este formato a lo Milei arriba de una camioneta, es decir, un formato que tiene hasta algunas aristas peronistas. Entonces, eso al sector, y con la presencia que yo le decía de mucha gente joven, bien metida en los barrios, los candidatos nuestros en Lomas, Martín Uzquiza, gente que nunca estuvo en política, primer concejal, y otros son gente de los barrios. Esto el peronismo lo pone loco. Entonces, ¿qué sucedió el otro día? El intendente Otermin por la mañana ya puso en conocimiento de la población que iba a haber una contramarcha. Claro. Con esta práctica nefasta del kirchnerismo de intervenir a escrachar la práctica ajena. Eso es terrible, eso es cuasi fascista, porque ir a buscar, bueno, lo que hicieron en la casa de Esper también, ir a buscar al otro a su casa o ir a salirle el cruce en un acto que hace tu rival, eso no se puede permitir por una provocación brutal que solo puede generar violencia, ¿no? Eso había pasado 48 horas antes en Junín. Claro. De hecho, hubo personas que no vinieron al acto previendo que podía suceder eso. Entonces yo creo que lo que hizo el Otermin con el espacio municipal es no
mandar a las primeras líneas. Algunos se le escaparon porque es más fuerte que ellos, así que tenemos imágenes de funcionarios de Otermin, el de seguridad, el secretario de gobierno, en la multitud, digamos, interviniendo entre los dos grupos, pero claramente si la policía de la provincia de Buenos Aires hubiera puesto un límite y ellos le hubieran dado la orden, porque no fueron los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires quienes no quisieron actuar, tenían la orden de permitir que esta contramarcha llegara, en algún caso, arriba de la camioneta del presidente. Entonces, el kirchnerismo le dio contexto y me agregaría que hasta se jactan de lo que hicieron. En una política barra brava, decir a Lomas no lo pueden pisar. Cuando Milei aparece sin ninguna cápsula de seguridad, yo creo que directamente a ellos los estremeció, porque recorrer el territorio, caminarles el territorio para ellos es algo sagrado y Milei se animó. No, y además tienen una lógica de la barra brava. Se burlan de Esper porque se fue en moto como si fuera un cobarde. Se fue para no enfrentarse realmente con estos barra bravas, para no generar más violencia, no. Tenés que bancártela en la pelea, sos un cobarde. Es la lógica de los barra bravas en la cancha de fútbol o en las mafias de la propia política, ¿no? Yo lo viví en carne propia. Yo me quedé 1 hora y pico después acompañando, tengo por costumbre tantos años de militancia, acompañar hasta el último militante o vecino que se quedaba, y apareció otro grupo que también es interesante saber, grupo relacionado con movimientos sociales que manejaban planes sociales, porque acá también tenemos las viudas de la caja, no solamente los ideologizados, sino los que dejaron de perder mucha plata. Ahí había gente vinculada a la CTA, había gente vinculada también a la izquierda. Ellos, en mi caso, me identificaron como quien soy, candidato a intendente, pero aparte yo fui parte de la gestión incluso de Insaurralde y renuncié hace muchos años previendo esto. Bueno, yo tuve que caminar 3 cuadras por la calle principal, rodeado de policías, incluso había medios de comunicación que filmaban las imágenes, porque ellos me corrieron hasta una oficina de un amigo. Es decir, la práctica de echarnos de la impunidad, otro detalle, nadie se tapó la cara. Ellos están orgullosos de haber sido el que tiró la piedra, que se tiró encima de la camioneta presidencial. Entonces, estamos con una situación bastante complicada, porque teníamos funcionarios ahí presentes, gente que acecha al mismo presidente de la República, y ni hablar a los que estamos después. Ninguna disculpa y una cultura política muy complicada. Estaba pensando, ¿usted cree que los planes sociales, cómo están funcionando en Lomas de Zamora? ¿Realmente los grupos de los piqueteros más conocidos ya no tienen posibilidad de distribuir nada y lo recibe la gente directamente del Estado Nacional? ¿Eso está funcionando? Sí, muy bien. Yo tuve la posibilidad de trabajar durante 4 meses en la gestión de Petovelo al comienzo, después se terminó mi tarea y acá también algo me pareció muy interesante, de vuelta a casa. No había conchavo, no había plan B, yo trabajo en la actividad privada en Lomas, en un colegio privado, y me consta que se le ha sacado el manejo de los planes nacionales, pero hay planes provinciales, hay planes municipales, y también, Alfredo, después de tantos años, hay la cultura del miedo, que ellos saben trabajar sobre la gente, y si bien el plan social ahora no tiene la relevancia que tenía antes, ni ellos tienen el manejo, trabajan casa por casa, generan miedo, el daño cultural que han hecho es mucho más grande que el solo manejo de los planes, pero han perdido una caja descomunal. La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido a hablar con tanta franqueza. ¿Cree que de alguna manera todo lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas horas, con el tema de los audios de español, o hoy esta prohibición de que los medios de comunicación puedan poner al aire audios de Karina Milei si son dentro de la Casa Rosada, ese tipo de dificultad, esa áurea que tal vez se rompió, ¿cree que lo puede afectar a la gente o van a votar más por lo que sienten en la vida cotidiana? Yo hoy la escuchaba la referente con la cual me sumé a La Libertad Avanza, que es Patricia Bullrich, y con Diego Valenzuela. Y creo en su posición. Acá esta es una operación muy montada, con audios cortados. No sería descartar ni películas de ciencia ficción que intervinieran incluso hasta servicios de inteligencia de otros países, porque han sucedido en otras elecciones. Que le ha hecho ruido a un sector de la gente seguramente, pero me parece que a la hora de mensurar lo que está en juego este domingo, el rumbo del país que está llevando adelante el presidente Milei va a tener una relevancia importante. Y por otro lado, ¿qué ofrece el kirchnerismo? Porque Magario es la candidata en la tercera sección electoral, Kicillof, Máximo, La Cámpora, los intendentes del aparato, las mismas prácticas clientelares, porque tenemos, sin faltarle respeto a ninguna otra fuerza política que también participa de la elección,
es realmente una opción entre uno y otro. Entonces yo tengo la sensación, y también el deseo, de que mucha gente va a decidir dos cosas en las próximas horas: si va a votar o no. Primer dato clave, como fundamental, planteamos al principio. fundamental. Y el segundo, ¿cuál de estas dos cuestiones pesa? Si a esto le sumamos la mala calidad de vida en el Gran Buenos Aires, creo que vamos a hacer la Libertad Avanza va a ser una elección que va a llamar la atención. Bueno, va a ser interesante, ¿eh? Gracias por darnos toda esa información y su mirada. Estoy convencido que es una elección absolutamente trascendente, que puede ser un antes y un después, y además porque yo no sé si los contendientes han justipreciado correctamente el peso político que tiene hacia la elección de octubre, digamos. Lo que pase va a tener una influencia directa. No es lo mismo si gana uno u otro, y tampoco es lo mismo si gana por un porcentaje menor o un porcentaje mayor, y depende en cada una de las secciones electorales. Guillermo Viñoles, realmente muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con usted nos estamos viendo el próximo lunes. Ya vamos a saber el próximo lunes el resultado de esta trascendente elección en la provincia de Buenos Aires, y seguramente analizaremos desde el punto de vista editorial y también con protagonistas de ese domingo trascendente. Hasta el lunes, muchas gracias por todo.